Hola, muy buenos días. Desde la Universidad del Norte nos sentimos muy complacidos de contar con su participación en este webinar que hemos preparado especialmente para ustedes. Es momento de asumir nuevos retos. Desde Uninorte compartimos conocimiento y experiencias que contribuyan en su desarrollo personal y profesional. Mi nombre es Joaquín Pinto, soy coordinador de posgrados en la Dirección de Especializaciones en Uninorte y el día de hoy nos acompaña nuestro conferencista invitado, John Alexander Incapié, quien desarrollará el webinar Retos 2022 en la gestión de proyectos. Durante el desarrollo del presente webinar se van a presentar los elementos del entorno y factores que inciden en los enfoques que debemos adoptar en la gestión de proyectos, para la entrega oportuna de los mismos y generar productos de valor. Antes de dar inicio al webinar, quisiera presentar a nuestro conferencista invitado, John Alexander Incapié, quien es magíster en Administración de Empresas, magíster en Gestión de Proyectos, especialista en docencia universitaria y contador público. Es profesional con más de 22 años de experiencia general y 14 años de experiencia específica en planeación estratégica, formulación, gerencia y seguimiento de proyectos, dirección de operaciones y transformación ágil en cargos de nivel de asesor, directivo y consultor en el sector público y privado. Es docente universitario a nivel nacional e internacional con amplia experiencia en elaborador de diagnósticos estratégicos, planes estratégicos, formulación, factibilidad y gerencia de proyectos. Durante el desarrollo del webinar podrán realizar en el icono de preguntas y respuestas las preguntas que surjan, las cuales serán respondidas por nuestro conferencista al finalizar su intervención. Para dar inicio a nuestro invitado, les recordamos que este webinar es ofrecido por los programas de Diseño y Evaluación de Proyectos, Gerencia de Proyectos y Gerencia de Proyectos de Construcción de la Universidad del Norte. Y si requieren más información, pueden comunicarse con el coordinador en los datos que más adelante se van a presentar. Sin más preámbulos, los dejo con el profesor John Alexander. John Alexander, bienvenido. Buenos días, Joaquín, muchas gracias. Buenos días a todas las personas que nos están acompañando hoy en este webinar. Y el objetivo de este webinar es comentarles a ustedes sobre los retos en la gerencia de proyectos y a qué nos estamos presentando hoy, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando hoy en el mundo? Y digamos, cuáles son los factores que tenemos que tener en cuenta. Un poco más de información sobre mí, certificaciones, profesional en gestión de proyectos y trabajo varios marcos de trabajo, los predictivos, iterativos, híbridos. Y bueno, aquí hay más información sobre mí, están las redes sociales y la información pues donde me deseen encontrarme. Estoy en LinkedIn y ahí podemos pues contactarnos y tener más y compartir más información. Bien, esto arranca pensando en algo que está pasando y que no cambia, pero eso le llamo el paradigma. Y bueno, podemos tener muchas definiciones de paradigma, entre estas como algo que se volvió verdad, ¿no? No sabemos cómo, pero se volvió verdad. Y esta estadística muestra algo así. Esta es la tasa de éxito de proyectos. Y esta encuesta la traigo del Standish Group, del Cow Report, donde hay una base de datos de más o menos 50.000 empresas, donde apenas el 52% de los proyectos tienen problemas, ¿no? Apenas lo digo yo, el 52%. Del 100% de proyectos practicados en estas empresas, apenas el 29% es exitoso y más o menos el 19% fracasa. Entonces, aquí va la primera pregunta para ustedes, ¿no? En introspección. ¿Cómo está su empresa? ¿Cómo está su negocio? ¿Cómo están sus proyectos? Del 100%, es decir, si el año pasado tuve 10 proyectos, esta encuesta está diciendo que la mitad tuvo problema. ¿Y eso qué significa? Ese 52% significa que estos proyectos terminaron costando más, o terminaron durando más, o tengo un problema de calidad, o tengo un enredo con una garantía, o tengo un problema con el cliente, o peor aún, estoy en tribunal de arbitramiento o perdí el cliente. Ese 52%. Terminamos, pero terminamos con problemas. El 19%, o sea que de 10 más o menos 2 proyectos, fracasaron. Esa plática, como dice el dicho, se perdió. Esta plática no se recupera. Fueron iniciativas fallidas y perdimos plata. Y además desperdiciamos recursos. Y el 30% fue exitoso. Entonces, la pregunta es, ¿cómo les fue a ustedes? ¿Cómo les fue a ustedes allá? Del 100% de sus proyectos,
¿Cuántos fueron exitosos? A ver si esta estadística pues tiene sentido o no. Bien. ¿Qué es un proyecto exitoso entonces? Un proyecto exitoso podría ser desde el punto de vista técnico el que cumple con lo que el cliente quería, y a eso le llamamos alcance, en condiciones de tiempo y costo, ¿no? O sea, cuando el cliente lo pidió y cuánto, y de acuerdo al costo. Pero además, desarrollaste el equipo, ¿no? Como gerente de proyecto, porque no quisiera yo, pues, que alguien dijera, oiga, yo trabajé con Alexander Hincapié ese proyecto, terminamos a tiempo, hicimos todo el trabajo, terminamos más rápido, pero yo no quiero volver a trabajar con él. Entonces aquí el tema de stakeholders también es importante, ¿no? Cómo se sintió la gente y qué tanto mejoró en la gestión de este proyecto. Bueno, hablemos más del paradigma, y según Adam Smith, un paradigma es un conjunto de hechos compartidos, un modelo o un patrón sostenido en el tiempo. Alguien lo creó, algo pasó y nos creemos entonces que los proyectos son complejos y que los proyectos tienen que tener estas tasas de incidencia. Y esta estadística no ha cambiado, les cuento, no ha cambiado. Entonces Albert Einstein decía que es más fácil desintegrar un átomo que un preconcepto, porque al final del día un paradigma es un preconcepto. Entonces, déjame ver aquí un momento el chat, si me están escribiendo a mí, ¿no? Bueno. Miremos de dónde viene esto y cómo nace, ¿no? ¿De dónde apareció esto? Bueno, cuenta la historia que un grupo de científicos pusieron a 5 monos en una jaula y les pusieron unos bananitos arriba. Entonces, cada vez que los monos intentaban subir a comerse los bananitos, ellos mojaban a los demás. Entonces, cuando se subía un mono, les lanzaban agua fría a los demás. Estos decidieron entonces que el que se subía le daban su, como dicen por aquí, su muñequera. Le daban su golpiza, porque se dieron cuenta que si se subía alguien, los mojaban. Entonces, los científicos sustituyeron a un mono, lo cambiaron, pusieron un chimpancé y el chimpancé dijo, bueno, ¿y qué hacemos acá nosotros con estos bananos? Y se montó de una. Y cuando se fue a montar, pues los monos lo cogieron entre todos y le dieron tremenda paliza. Tremenda paliza. El mono no supo por qué, pero cada vez que intentaba subir, le daban una paliza. Los científicos entonces cambiaron a otro mono. Y este mono pues también llegó y miró los bananos y dijo, bueno, ¿y estos bananos por qué están acá? Y se subió. Y el mono que le habían pegado anteriormente, que no supo por qué, fue el primero que participó de la golpiza con todo el gusto, ¿no? Venga, yo acá, yo le hago lo mismo, ¿no? Y le dio su muñequera, como dicen por ahí, ¿no? Entonces, los científicos cambiaron a otro mono, a otro mono, a otro mono, y al final del día tenemos a 5 monos nuevos que nunca han recibido un baño de agua fría, pero siguen golpeándose al que quiere, por el que quiere comer bananos, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, ¿y esto por qué funciona así? Y entonces en las empresas le dicen a uno, acá siempre se ha hecho así. Aquí es así. Entonces uno dice, ¿por qué tenemos problemas con estos proyectos? No, no pasa nada. Aquí tenemos un margen más o menos de un sobrecosto. Los proyectos siempre cuestan más y siempre nos demoramos más. Normal, aquí siempre pasa eso. Nos acostumbramos a vivir con esto, ¿no? Y entonces yo pienso que el gerente, los clientes como tal, no buscan que uno les entregue de más, sino simplemente que le entregue algo que solucione su necesidad en las condiciones que él lo desea. Pero esto es muy difícil, ¿no? No lo logramos, no lo logramos. Vamos a ver por qué puede pasar esto y digamos cómo podemos mejorar este paradigma. Pero aquí hay más información del paradigma. ¿Cómo piensan las empresas entonces que abordan este paradigma y las empresas que dicen que siempre ha sido así? Aquí es donde le dicen a uno, lo quiero para ayer, donde esto no es culpa mía, siempre lo hemos hecho así, no te pagamos para pensar, para eso te pago, a mí no me pagan por eso, aquí todo es urgente, es lo que hay, ya se lo dije, esta no es la política de la empresa, eso se hace en 5 minutos, y porque lo digo yo, entonces son actitudes de la empresa que tienen que cambiar, ¿no? Tienen que cambiar en función de crear equipos autoorganizados, autogestionados y personas motivadas, ¿no? Porque esos equipos van a permitir tener mejores resultados. Y digamos que si seguimos hablando del paradigma, seguimos pensando de esta forma, entonces estos son los resultados, ¿no? Han visto, en ingeniería hablamos de ingeniería de sistemas, del código espagueti, el desarrollo, ¿no? Algo que solo entiende el que lo desarrolló. O vemos algunas joyas de la ingeniería, por ejemplo, ¿no?
¿Y por qué pasa esto? Bueno, porque tenemos problemas en la gestión de proyectos, ¿no? Aquí tengo más del paradigma. Tenemos, bueno, aquí fue primero la casa o el poste de luz, y aquí hay un requisito que dice, bueno, pongamos las cámaras bien escondidas, y tenemos un proyecto de imagen organizacional, de comunicación de la empresa. Aquí vemos, digamos que ya está la carretera, y ahora está el tema eléctrico. Y en Colombia se ve, ¿no? En Colombia uno ve que pavimentan una calle y después la están rompiendo para pasar un tubo por debajo. Y dice, pero ¿qué es lo que pasa con esto, hombre? Que la gente no, el sentido común parece que no fuera el más común de los sentidos, ¿no? Y este requisito de esto sí no lo entiendo. Bueno, yo sí entiendo aquí qué puede haber pasado con el tema aquí de los orinales. Y puede ser una persona que quería inaugurar su restaurante y el contratista le dijo, ah, hombre, qué pena con usted, pero no alcanzo. Pero ¿cómo así si yo tengo todo para el lanzamiento hoy? No, toca que abra mañana, pero ¿sabe qué? Yo le voy a encimar otro orinal y le voy a encimar unos lavamanos también. Bueno, está bien, ahí ya como que baja un poquitico, ¿no? No, pues no pasa, porque el cliente no quiere ñapa, el cliente quiere que le entreguen a tiempo lo que él desea. Más del paradigma. Este es el deprimido, ¿no? El deprimido de Bogotá, empezando por el nombre que le pusieron a este proyecto. Yo pienso que uno no le puede poner un nombre a este proyecto, el deprimido, porque con seguridad no, no lo va a lograr. Bueno, este proyecto terminó costando casi 300% más. Estaba planificado en 45.000 millones, terminó costando más o menos 141.000. Terminó durando 4 años más de lo planificado. Aquí tenemos otro ejemplo del paradigma. Esto es un velódromo en Arauca. No sé cuántos niños patinan acá, no pensaría que sean más de 10. Y miren las vías de acceso. Aquí no tenemos vías de acceso pavimentadas, pero tenemos, digamos, una infraestructura de más de 3.000 millones para alguien que no lo va a usar. Aquí está el Chirajara también, ¿no? Temas técnicos, cambios en las decisiones, problemas en los diseños, problemas en la obra, bueno, un montón de cosas que pasan acá, ¿no? Digamos que los actores tratan de salirse por algún lado, pero esto es mala gestión de proyectos, mala gestión de proyectos. Y bueno, ahí sale Space también, ¿no? Por traer algo como clásico, quedó medio letrero, pero todo el mundo sabía acá que eso se iba a caer, ¿no? El que estaba haciendo el edificio dijo, estas columnas están muy delgadas, sin embargo siguió haciéndola. La gente evaluó la calidad de los materiales y dijo, esto no es muy bueno, pero siguió haciéndolo y finalmente pues el edificio se cayó. Entonces tenemos aquí el cambio de mentalidad, algo que está reclamando o que está demandando la industria, que está el contexto en el que estamos cansados de que estas cosas pasen. Ya no queremos que estas cosas pasen. Hay que meterle a esto metodología, técnica y sobre todo principios y valores, ¿no? Es un tema bien importante acá. Una estadística de por qué fallan los proyectos del PMI. Aquí dice que el 92% son causas administrativas. O sea que el tema técnico no es el detalle del asunto. La gente sabe hacer proyectos desde el punto de vista técnico. O sea, tú pones a alguien a construir, él sabe construir. Pero en los temas administrativos es donde nos vamos, donde perjudicamos el proyecto. En gestión de recursos, en un ambiente de trabajo pobre, hay poco seguimiento, en no tener objetivos claros, en no tener un buen foco direccional. Y bueno, aquí tenemos que eso al final del día genera retrasos y genera insuficiencias financieras, genera un montón de problemas y termina haciendo que los proyectos fracasen, no por el tema técnico, que debería ser como el tema complejo. Otra estadística, esta me dice que la mitad de los proyectos que fracasan por la pobre definición de requisitos. No logramos identificar qué es lo que el cliente quiere, no lo logramos. Entonces, aquí un requisito, pues nada, es una solicitud del cliente, es una necesidad que puede que él no la manifieste, pero que nosotros tenemos que tratar de entenderla, ¿no? Tratar de identificarla. Entonces, tampoco lo logramos. El 50% fracasa por esto. Y esto significa que no le hacemos al cliente dos preguntas, ¿no? ¿Qué quiere y para qué lo quiere? ¿Qué quiere usted, cliente? O no tratamos de inferir y llegar a esto, ¿no? A lo que el cliente quiere y para qué lo quiere. Otro problema es la pobre definición del alcance y es que no logramos materializar lo que el cliente quiere. No logramos materializarlo. Logramos comprender sus necesidades y expectativas, pero no logramos cerrar esto, ¿no? Aparecen los yaques. Entonces alguien está construyendo un edificio y dice, ya que hiciste 5 pisos,
haz una terraza, ya que hiciste una terraza, hazle un sauna, ya que, y el alcance nunca termina, el proyecto no termina nunca. Ahora, hay marcos de trabajo donde el alcance se va incrementando, pero está bien, porque ese es el fin de esto, pero hay enfoques donde el alcance debería completarse y no se logra. Inadecuada gestión de riesgos, 17%. Problemas de comunicación, 14%. A esto, digamos que, no sé, en algunas ocasiones uno ve personas en las organizaciones donde no saben por qué están haciendo el trabajo que están haciendo. ¿Y eso que estás haciendo para qué? No, pues esto es prioridad, me dijo el jefe. ¿Y pero por qué? No, pues no sé, pero yo estoy haciéndole aquí, son las 11 de la noche. Y llego y trabajo hasta tarde, envío el trabajo, y entonces pasan 1, 2, 3 días, una semana, y no tengo feedback sobre lo que hice. Y me doy cuenta que nadie lo usó y pregunto, ¿qué pasó con esto? No, al fin no se usó. Entonces, digamos, tenemos un problema grave de comunicación aquí por no poder comunicar las prioridades. Y desperdicio, por supuesto, por poner a la gente a trabajar en cosas que no son prioridad. Y eso genera una desmotivación tremenda. A ver, les voy a tener un ejemplo de esto, de cómo poder, vamos a concentrarnos en este porcentaje de pobre definición de requisitos, ¿no? Que digamos que es el problema más grande, la mitad del pastel. Entonces es poder identificar lo que los clientes quieren. Podemos hacer dos preguntas, ¿qué quiere y para qué lo quiere? Y aquí tengo un ejemplo de esto. Yo necesito levantarme temprano mañana porque necesito alistar un pantalón, un saco, una camisa y una corbata porque tengo una presentación muy importante. Entonces, como tengo tanto ropa, yo digo, no tengo que ponerme ni para los lados. Entonces, entre más ropa tenga y más accesorios tenga en su closet, pues la decisión se vuelve más difícil de tomar porque usted tiene muchas alternativas. Entonces, como eso le está pasando, usted se levanta más bien el otro día, 15 minutos antes, y se acuesta a dormir, pone su despertador, se acuesta a dormir y entonces se queda dormido y suena el despertador y como buen colombiano dice, 5 minutos más. Y se quedó dormido. Entonces, en mi caso, alguien duerme al lado mío, se llama mi esposa, duerme al lado mío. Entonces yo me levanto, cogido de la tarde, le digo, amor, ayúdame por favor con un pantalón, un saco, una camisa, una corbata mientras yo me baño. Y me voy corriendo para el baño. Y vengo y me cambio, me visto y entonces me miro al espejo. Digo, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Tengo un pantalón, un saco, una camisa, una corbata, pero yo no me puedo ir así para la oficina, no me puedo ir a hacer la presentación. Entonces aquí tenemos un problema. Tenemos clara la necesidad, pero no tenemos clara la expectativa. Entonces hay que preguntar esas dos cosas, ¿no? ¿Qué quieres y para qué lo quieres? Entonces devolviéndonos en el tiempo, pues mi esposa me hubiera podido preguntar, ¿para qué necesitas la ropa? O yo le hubiera podido dar más información. El problema es que los clientes a veces no dicen lo que quieren. Muchas veces no dicen lo que quieren. Y uno tiene que inferir y lograr sacar, digamos, descubrir la forma de encontrar esa necesidad subyacente que habla, por ejemplo, un marco de trabajo que se llama Design Thinking. La necesidad subyacente es lo que el cliente no manifiesta y que toca lograr entender. Y más, digamos, que en este entorno donde nos hemos, digamos, aislado un poco en cuanto a la comunicación no verbal, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos en un curso y la única cámara prendida es la mía, yo no estoy viendo a nadie más. ¿Sí? Ese es un escenario donde no tenemos comunicación no verbal, donde no podemos tener feedback de los demás. Entonces, digamos que acá, entonces mi esposa me hace las preguntas, me dice, bueno, ¿y por qué necesitas esta ropa? No, porque tengo una reunión muy importante, ¿y quién va a ser? ¿Y de qué se trata la reunión? No es la presentación del proyecto a la junta directiva, yo la hago. Bueno, entonces ya, sí, quisiera verme, ¿no? Yo sé que estamos lejos, pero hay diferencia entre la necesidad y la expectativa, ¿no? Pero digamos que aquí la clave es lograr encontrar, identificar cuál es la necesidad del cliente. Esta señora, Adrián Solca, dice que 7 de cada 10 productos fracasan porque son una solución a un problema que nadie tiene. Y más o menos el 30% de las funcionalidades de un producto no se usan. Y yo creo que es inclusive más. Yo pensaría que el 70%. Miren su celular y contéstense cuánto de la capacidad que tiene su teléfono están usando. Cuánto de la funcionalidad usan. Y es porque así es el mercado. O del paquete de Office, ¿cuántos han usado Visual Basic? ¿Cuántos? Y eso quiere decir que la industria crea y creamos productos que la gente no utiliza a veces. Por ejemplo, una vez sacó Colgate una lasaña, yo me acuerdo. Una lasaña de Colgate, sí, sacó lasaña. Búscalo en internet, no es mentira.
O un Oreo de sandía, ¿no? Como que no, los niños no, el sabor de una Oreo de sandía como que no, y la forma no pegaba mucho. Sí, los clientes ven esto, ay, me encanta, yo quiero comprar uno, pero el usuario final, pues eso es lo que está viendo, ¿no? O sea, a los papitos sí les parece bonitos los muñequitos, pero al final del día esto es lo que está viendo el usuario final. Y hay que pensar en eso, ¿no? Y hay que ser consciente del cambio, y tiene que ver ahora con esta, bueno, el mundo es tan cambiante que ya no tiene mucho que ver con esto, ¿no? Ya digamos que vamos bueno, la pandemia como tal, eh, ya estamos produciendo, hay una reducción grande de casos y todo eso, gracias a Dios, pero ahora tenemos otra cosa en el mundo, ¿no? Ahora apareció Rusia invadiendo a Ucrania y bueno, ahora qué problema, ¿no? El cambio es una cosa tremenda, ¿no? No lo esperábamos, pero así como estas empresas que vieron el cambio y no tomaron decisiones, ¿no? Por ejemplo, estos señores se han escuchado hablar de Airbnb, que es una aplicación que brinda servicios de hospedaje, conecta personas que tienen casas o apartamentos para rentar en estadías cortas con personas que necesitan eso. Y el sistema hotelero lo vio y no hizo nada. No hizo nada. Así como los taxis vieron que estaba Uber y no se preocuparon por mejorar su servicio, entonces ahora llegó, ellos también están en Uber ahora. Nokia, Nokia, se fue BlackBerry, se fue la fotografía física, se fue el CD, el MP3, por ejemplo, Blockbuster se quebró, ¿eh? Y Netflix fue a venderle su idea de negocio como en $1 millón, y Blockbuster le dijo, no, ¿cómo se le ocurre eso tan chistoso? Ahí está, ¿no? Los quebró. Entonces, ¿a qué me refiero esto? Es que el cambio está, ¿no? Lo único que no cambia es el cambio, porque el cambio está todo el tiempo cambiando. Entonces no podemos ser ciegos y hacernos los que no vemos la realidad, porque nos podemos quedar por fuera, ¿no? Del mercado, podemos quedarnos por fuera del mercado. Y esto pues viene con una sigla clásica que se llama el entorno VUCA, ¿no? Que es un elemento de cambio. A ver, ¿por qué no me pasa? Listo. Y el entorno VUCA por sus siglas en inglés es algo que todavía está vigente, ¿no? Algunas personas dicen que no, que es un poco viejo. Pues sí, la verdad este concepto viene desde la Guerra Fría, pero mira, hasta ahora pienso que se escucha mucho por ahí, y es la verdad. Y es que cuando hablamos de un entorno VUCA, es que estamos por sus siglas en inglés, B de volátil, U de incierto en inglés, C de complejo y A de ambiguo. Entonces, digamos que vivimos esto de una u otra forma, ¿no? ¿Y qué significa la volatilidad hoy en día? Pues estas cosas que están pasando, eh, que son impredecibles, ¿no? Que ocurren de un momento a otro. Y eh, es como la pólvora es supremamente volátil, ¿no? Por ejemplo, los batallones tienen lejos de la unidad militar donde tienen su polvorín, ¿no? Porque esto es muy volátil. Una chispita puede generar, bueno, como estos días que estuvieron atacando una planta nuclear en Ucrania, ¿vieron? En Ucrania. Y entonces eso hubiera sido supremamente volátil, no hubieran tenido que emigrar a cierta parte de Europa, ¿no? Es algo que es muy volátil. Entonces, esto es que hay altos niveles de inestabilidad y de cambio. Y ese es el escenario que estamos viviendo hoy. También tenemos alta incertidumbre. Y esto significa que no tenemos suficiente información para predecir. Nos falta seguridad, confianza, certeza, y desconocemos el resultado de los impactos. No conocemos qué pueda suceder al final del día. O sea, la relación de causa y efecto ya no es tan clara como antes. Ya no tenemos esa relación de causa y efecto tan clara como antes. Sí, eso es algo que ya no es no lineal, y hay una complejidad altísima porque estamos muy conectados, y al tener tantas partes interconectadas, pues tenemos comportamientos emergentes no lineales. Y cuando hablamos de no lineales es que no tenemos una identificación clave, y este gráfico lo puede mostrar, de causa y efecto. Ya el tema no es tan sencillo, no se encuentran en una sola parte del sistema, hay que hacer una indagación más profunda para poder identificar el por qué están pasando, el por qué está pasando lo que está pasando, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, como no hay una relación clara de causa-efecto, pues no es difícil predecir su movimiento y proyectar, ¿no? Es difícil, no quiere decir que sea imposible, pero hay sobrecarga de información porque hay muchos actores conectados que hacen que esto sea complejo. Y la ambigüedad, pues es una situación vaga, incompleta, borrosa, incontradictoria, así como esto como la imagen para cualquier lado le sirve si quiere.
Esto genera múltiples interpretaciones, falta de claridad, un significado obvio, sin obviedad, perdón, y el contexto juega un papel muy importante, ¿no? Aquí falta claridad para interpretar las situaciones, ¿no? Pero digamos que les traigo este índice, se llama el índice de incertidumbre, que es del IS Business School, que es la escuela de negocios de la Universidad de Navarra, una de las escuelas más importantes en estrategia. Y esto, ustedes ven estos picos que están acá, son los puntos más altos de incertidumbre que ya ha habido, pues, según el IES en la historia, lo están viendo desde el 2000 y lo publican cada año, ¿no? Este es el de 2022. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, 2019, déjenme sacar aquí mi pluma para señalarles, mi puntero. Aquí ustedes pueden ver aquí, en 2009, ¿por qué pudo haber pasado este pico de incertidumbre? Todos sabemos que fueron los atentados del 11 de septiembre. Y por aquí más adelante otros picos que tienen que ver con la burbuja inmobiliaria, la burbuja. Y bueno, por aquí bajamos, pasan cosas y esto fue el pico de la pandemia que superó los puntos de incertidumbre que teníamos. Y bueno, aquí vamos en enero, ¿no? Vamos subiendo y probablemente pues esto empieza a aumentar con el tema de Rusia. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo miden esto? Pues bueno, ven la volatilidad de las monedas, el petróleo y otras variables. Les dejo la fuente ahí para los que quieran investigar un poco más sobre esto, el índice de incertidumbre. Además de que hay un escenario buca, apareció este señor que se llama Yamais Cosio, con una nueva teoría que es el escenario Bani. Y entonces él dice que el escenario buca ya es obsoleto, que esto ya no, que ahora el tema está más preocupante. Digamos que mi objetivo en esta webinar no es preocuparlos, sino simplemente que veamos, ¿cierto?, cómo está el escenario hoy en día, ¿no? Y por qué la gestión de proyectos tiene tantos retos hoy en día y tiene que tratar de adaptarse a esto, ¿no? Entonces, el ambiente bunny significa la B, significa en inglés brittle, que significa que es quebradizo, que es frágil. La A es ansioso, la N no lineal y la I incomprensible. Entonces, ¿qué significa la B? Que estamos en un mundo que se quiebra fácilmente. O sea, que no está como muy sólido, ¿no? Hay temas sociales y tecnológicos que ponen el mundo, que lo convierten en frágil, ¿no? Lo vuelven, sí, nos vimos dependientes de esto y tenemos en una aplicación toda la platica y todas estas cosas, entonces somos frágiles porque un ataque cibernético nos puede dejar sin nada de un momento a otro, entonces digamos que todo se puede desplomar de un momento a otro. Nos damos cuenta con la pandemia, nos dimos cuenta que éramos frágiles. Ansioso, el mundo hoy genera ansiedad por la falta de información, entonces eso nos genera pues elementos que nos sorprenden, nos desorientan y además perdemos ese sentido de control, ¿no? Entonces el evento que no podamos tener control de lo que viene, eso nos genera ansiedad, ¿no? No saber lo que va a pasar. El mundo genera causas y efectos que no encajan y eso quiere decir que no es lineal. Y tiene que ver también con lo que les dije ahorita, y es que ya no hay una relación de causa y efecto. No sabemos al final del día de dónde es que vienen las cosas que están sucediendo. O sea, hay mucha conexión para poder identificar y poder llegar a lo comprensible, que es el siguiente elemento, ¿no? Y no conseguimos comprender esto porque las explicaciones y los fenómenos que se presentan hoy en día no nos permiten tener una decisión una decisión acertada, ¿no? Es que hasta planificar vacaciones se ha vuelto un problema. Yo antes de la pandemia hablaba con mi esposa en diciembre o en enero, decía, bueno, ¿para dónde nos vamos este año? Listo, entonces las vacaciones de mi hija, tengo una niña de 7 años, Isabela sale de vacaciones en junio, entonces nos vamos para tal parte, luego en octubre para tal parte y en diciembre, ahora no podemos. No podemos porque tratamos de comprar pasajes para un lugar y ahora pues no se puede porque la pandemia. Y ahora vamos a comprar pasajes, pero no se puede porque cerraron. Y ahora no se puede porque está la gente emigrando y Putin está alborotado. Entonces muchas cosas pasan, ¿no? Entonces una recomendación es leer a este señor, ¿no? Jamás Casio. Con esta teoría es bien interesante, pero sí, sin duda son temas que tenemos que son parte de los retos de los proyectos hoy en día. ¿Y qué proponen eso? Entonces, que ante la fragilidad, tener un conocimiento y resiliencia. O sea, el conocimiento nos fortalece y nos evita ser tan frágiles. ¿No? O sea, que hay que aprender nuevas prácticas, hay que conocer nuevas tendencias.
La ansiedad, entonces, la podemos aliviar con la empatía y la atención plena. Entonces, si tener en cuenta es, la empatía es como entender lo que está pasando en el mundo. No dar mi concepto, ¿no? Mi concepto sobre lo que está pasando en el mundo es más simpatía. Y la empatía es poder entender y ponerme en los pies de los decisores y tratar de entender esto de lo que está sucediendo, ¿no? La no linealidad necesita más contexto, ¿no? O sea, para poder tener una clara identificación de causa y efecto, necesito más información. Necesito adaptarme al contexto y entenderlo. Para poder comprender, y una forma de comprender mejor es tratar de ser transparente, ¿no? De tener una información compartida. Bien, entonces, ¿cuáles son los retos de la gerencia de proyectos al final del día, ¿no? Todo esto, digamos que es el escenario. Pero yo hablo que en las organizaciones se presentan estos tres problemas. El primero es que las empresas ejecutan proyectos incorrectos, tal vez por todos estos elementos que les acabo de decir, ¿no? Porque no estamos informados de cómo está el entorno. ¿Por qué más tenemos proyectos incorrectos? Bueno, primero, ¿qué es un proyecto incorrecto? Un proyecto incorrecto es un proyecto que no alimenta los objetivos estratégicos del negocio, que no los apalanca. Entonces tenemos aquí un problema de alineación de proyectos, y es que las empresas hacen proyectos y después tratan de alinearlos a los objetivos estratégicos, lo cual es un error, porque el objetivo estratégico bien diseñado lo que hace es demandar proyectos. Entonces aquí tenemos proyectos incorrectos cuando esos proyectos no apalancan la estrategia. Tenemos otro problema, y es que no lo formulamos bien. Entonces tenemos una buena estrategia, pero no pensamos en todo lo que puede traer esto, ¿sí? Y los gerenciamos mal, no los abordamos. O sea, puedes tener un proyecto muy bien formulado, estratégico, pero en la ejecución lo echas a perder. ¿Por qué? Bueno, hay unos elementos que vamos a revisar. Bueno, al final del día, ¿qué es un proyecto? Esta definición es del PMBOK. Un proyecto es un esfuerzo temporal, eso es, se lleva a cabo para crear un producto único o resultado único. Hablemos entonces de proyectos incorrectos. Y para tener un proyecto correcto, pues lo primero será poder tener una visión, ¿no? Bueno, y aquí hay un tema, digamos, que hay que analizar. Las planeaciones de largo plazo no están para este contexto. Antes, no sé, revisen ustedes sus empresas, cada cuánto están planificando y cada cuánto están revisando su visión estratégica. Si lo está haciendo a 5 años, yo creo que eso hay que aportarlo, ¿no? Porque es que en 5 años pasan muchas cosas. Estamos hablando de largo plazo de 1 año. Antes hablábamos de largo plazo, bueno, no sé, tal vez 5 o 7 años. Mediano plazo, algo más corto. Pero ahora el mediano plazo está en 2Q, en 9, 6 meses. Y el corto plazo está en 3 meses, porque es que en 3 meses el mundo se transforma. Entonces yo tengo que con frecuencia estar revisando mi visión futura y mi mañana deseado. Yo tengo que tener un norte, por supuesto. Si yo no tengo un norte o un sueño o una visión, pues no sé hacia dónde voy a enfocar mis recursos, ¿no? ¿Cómo voy a configurar mi organización y lo que tengo para llegar a ese mañana deseado? O sea que sí tengo que tener ese mañana deseado, pensar en él, pero para eso tengo que saber cómo estoy hoy, cuáles son mis capacidades, de qué soy capaz hoy, qué quiero lograr, y entonces poder identificar cuál es mi camino a seguir. Y este camino, por supuesto, va a estar lleno de obstáculos, como cualquier cosa en la vida, va a tener obstáculos, pero entonces tengo proyectos, ¿no? Y esos proyectos son los que me van a ayudar a superar esos obstáculos, porque los proyectos correctos son los que me apalancan la estrategia de negocio. Entonces, si quieres definir a dónde quieres, qué camino coger, como dice el dicho aquí, por qué camino cojo, pues tienes que definir a dónde quieres llegar primero, ¿no? A cuál es tu visión. Y ahora sí, si tengo una visión, pues entonces puedo tener proyectos correctos. Es decir, tengo que actualizar la plataforma estratégica de forma cíclica, y eso significa, yo recomendaría que esto no me lleve más de 1 año, porque ya en 2 años el mundo es muy diferente, inclusive en 1 año. Entonces esto hay que hacerlo periódicamente, hay que analizar una visión, estudiar mi visión, actualizar mi estrategia, mis objetivos, mis proyectos, mi estructura organizacional, y por ende, pues, llevar a una nueva cultura organizacional. Un tema que no se puede cambiar, porque al final del día la cultura organizacional se cambia solita, ¿no? Lo que puede hacer uno es cambiar a las personas, ¿cierto? No, tampoco, uno tampoco puede cambiar a las personas. Lo que puede hacer es uno, como gestor de proyectos o como directivo, es ofrecerle herramientas a las personas para que ellas puedan cambiar, y por ende la cultura organizacional se dinamice de acuerdo al entorno al que estamos, ¿no? Y para esto, pues bueno, analizamos entonces y actualizamos nuestra visión estratégica del negocio, y por supuesto cómo queremos competir, en qué mercado estamos, a qué me quiero dedicar, o sea, foco
Foco significa que tengo la libertad de decidir por qué meterme en esta forma de producto o en esta forma de estrategia y no en esta otra. Tener claro cuáles son esos criterios, ¿no? Si es un tema de costos, si es un tema de enfoque de mercado, si es diferenciación, dónde quiero estar y cómo quiero competir. Y para esto, pues tengo que también estudiar cómo está el negocio. ¿Cómo está el negocio? Entonces aquí tenemos que revisar nuestro modelo de negocio, tenemos que analizar las fuerzas del mercado, es decir, con quién compito, quiénes son mis proveedores, quiénes son mis clientes, por qué me compran, qué productos sustitutos pueden aparecer acá, qué amenazas de nuevos entrantes pueden llegar. Y el modelo de negocio, por supuesto, importante es el que nos dice cómo es que la empresa va a hacer plata, ¿no? Y hay una herramienta interesante que es el modelo Canvas. Aquí están las fuerzas de Porter y, por supuesto, tenemos los factores internos y externos, ¿no? Y a los factores internos, pues es preguntarse en la evaluación de capacidad de qué eres capaz de hacer. ¿Qué puedes hacer hoy, no? Los factores externos, por supuesto, involucrar el contexto, ¿no? La situación política, económica, social, cultural, la situación medioambiental. E internamente, pues, revisar mis procesos, mis procedimientos, mi organización, mi infraestructura de TI, infraestructura física, el liderazgo de mis directivos, de mis gerentes de proyecto, de todas las personas que trabajan en la organización que tienen como función sacar algo adelante, ¿no? Porque no simplemente es ser jefe, sino líder, ¿no? Lograr que todos esos recursos se articulen en función de alcanzar objetivos comunes. Entonces aquí tenemos cosas que tenemos que revisar para tener una buena estrategia. Si tenemos una buena estrategia, entonces tendremos proyectos correctos. Primero la estrategia, porque la estrategia define los medios para poder poner en práctica los proyectos. Entonces la estrategia es la que va a determinar la cantidad de recursos que necesitamos, recursos financieros y físicos tenemos que asignar, y la estrategia pues simplemente se encarga de hacer las cosas correctas, también en el momento correcto. Y por ende los proyectos pues serán buenos si apalancan esa estrategia, ¿no? Pero pues tiene que haber primero un horizonte para poder definir qué proyectos son los claros. Vamos a hablar del segundo problema, que son los proyectos mal formulados. Y aquí esto puede ser tan complejo o tan fácil, dependiendo de la industria y el tipo de proyecto en el que estás y el tipo de organización. Pero bueno, al final del día la formulación de un proyecto es un proceso sistémico donde transformamos necesidades alineadas a los objetivos del negocio en un proyecto. Y pasan por estas fases, independiente del marco de trabajo, independiente si son de TI, si son de desarrollo, si son de infraestructura, todos los proyectos tienen un proceso de formulación, que es donde nos damos cuenta que hay un problema o una oportunidad, o intentamos identificar que hay algo que nos puede servir, eso es una oportunidad. O queremos solucionar una situación negativa, pero igual, esa observación y pensar en eso se llama identificación. Ahora yo tengo que preguntarme si esto me puede funcionar y eso puede ser factibilidad, y después buscar la forma de financiarlo, y eso puede ser viabilidad. Entonces, como les digo, hay varios marcos de trabajo para esto. Si estamos hablando del sector público, pues esto toma mucho tiempo. Si estamos hablando de una fintech o de una startup, esto es rapidísimo, ¿cierto? Tal vez con Scrum o con Design Thinking o con otros marcos de trabajo, esto sale muy rápido. Pero entonces es el mismo proceso al final del día. Y por último, hablemos entonces de los proyectos mal gerenciados. Entonces, tú puedes tener una estrategia clara, haber hecho un buen esfuerzo para identificar de verdad el producto que necesita el cliente o el proyecto que va a solucionar una situación negativa o apalancar la oportunidad, pero entonces, ¿usted qué está haciendo? Usted que no, yo soy contador, bueno, cuente con este proyecto, yo soy contador, no, cuente con este proyecto, entonces, le damos el proyecto al que va pasando, sin desarrollarlo y sin darle herramientas, ni enfoque, ni nada. Y esto hace, pues, que la gerencia de proyectos se vuelva algo que yo le llamo heroica. La gente trata de sacar proyectos a como de lugar. Bueno, los proyectos tienen tanta información hoy en día para hacerlos bien. Bueno, una de las definiciones de gerencia de proyectos es esta de ISO 21500, que me gustan las definiciones de ISO, por eso la traigo. Y ISO dice que la gerencia es la aplicación de métodos, herramientas técnicas y competencias a un proyecto. Sí, eso yo estoy de acuerdo. Que para gerenciar un proyecto, para dirigir un trabajo o para producir algo, uno tiene que tener un método, herramientas técnicas y competencias. Y por eso fracasan los proyectos en la gerencia. Porque no tenemos una forma de trabajar, no tenemos un marco tal vez y unas buenas prácticas. Y las personas que trabajan tienen falencias, perdón, en cuanto a, yo me invento unas palabras raras, ¿no? Perdón, tienen falencias en cuanto a habilidades blandas y habilidades duras. Y aquí es un tema de competencia, ¿no?
de competencia, la competencia técnica y la habilidad blanda de cómo gestionar un equipo para alcanzar unos resultados. Y por supuesto el enfoque, es que ya no usamos lo mismo para todo. Ya el mundo cambió y antes nosotros entonces hacíamos todo con un ciclo de vida, teníamos un diagrama de Gantt y eso era gestión de proyectos. Y eso estamos hablando de algo avanzado, ¿no? Porque las empresas hacen un Excel, ponen fechas responsables y ponen la tarea y listo, ya tienen su plan de proyecto. Un error tremendo. Bueno, hoy en día tenemos varios enfoques para la gestión de proyectos. Tenemos los enfoques predictivos, enfoques iterativos y los enfoques híbridos, perdón, vamos a hablar de eso un poco. Y un montón de marcos de trabajo y de organizaciones que ayudan que nos enseñan a hacer esto bien. Y ahí digamos que les pongo algunas, ¿no? En el tema, digamos, tradicional o predictivo, pues nosotros nos enfocamos en planificar todo el proyecto al comienzo y entregamos solo hasta el final un producto. Y esperamos que no cambie el plan. ¿Cuándo funciona? Funciona en ambientes donde no hay alta incertidumbre, donde yo puedo planificar, identificar todo mi producto desde el comienzo y tener, digamos, cierto grado de conocimiento en cuanto a que esto no va a cambiar. Entonces puedo adoptar un ciclo de vida predictivo, un tema sencillo y simple, para un proyecto simple, para problemas simples, la verdad. Es decir, usted necesita pintar una pared, va y compra la pintura, moja la brocha, pinta y se seca. Listo, esto no tiene nada, pues, que yo tenga que hacer ágil. No, eso que es un problema simple. Pero ya no, el mundo ya no es así. Les acabo de mostrar que el tema ahora es muy complejo, ¿no? Y entonces, para abordar problemas complejos, lo mejor será un marco de trabajo ágil o iterativo, donde yo hago iteraciones y estoy todo el tiempo en contacto con el cliente y el cliente me da un input de sobre cómo voy y ese input me hace mejor y hace que los equipos aprendan más y entonces yo no le entrego al final del cliente, sino que le entrego por pedacitos y cada pedacito representa el producto y cada pedacito me ayuda a mejorar el producto final, el incremento final que voy a tener o me va generando puntos donde el cliente puede decidir y decir, oiga, vamos bien, no hasta el final, donde me van a decir, oiga, yo no lo quería así, bueno, ya perdimos un montón de plata y tiempo, ¿no? Entonces, en un sprint, en una iteración corta, yo me puedo dar cuenta, ¿no? Y poder maniobrar, es decir, con un marco de trabajo ágil me puedo equivocar más rápido y me sale más barato que con un ciclo de vida tradicional o predictivo. Bien, digamos que eso es lo que yo les traía para hoy. Entonces, quiero darle la palabra a nuestro estimado Joaquín para responder las dudas pues, que pueda resolver. Muchas gracias, John Alexander, por lo provechoso que ha resultado el abordar esta temática en este espacio. Y bueno, vamos a abrir, digamos, un tiempo de 5 minutos para leer preguntas realizadas por nuestros participantes. Actualmente hay una pregunta realizada. La pregunta es, al momento de estar gerenciando un proyecto, ¿cómo podemos reencaminarlo si está mal formulado? Bueno, yo pienso que un buen gerente tiene mayores probabilidades de encaminar un proyecto mal formulado. Lo que pasa es que aquí tenemos un problema y es que esas tres cosas tienen que pasar bien. Y pocos gerentes, digamos que es un tema más de comprender el impacto. Es decir, ustedes ven en el Mundial de Brasil, hicieron un estadio en un municipio que no me acuerdo, pero es un estadio que no tiene equipo de fútbol. Y ahí está, ¿no? 300 millones de dólares y digamos que fue uno de los motivos por los cuales salió la presidenta. Y entonces aquí el gerente del proyecto no se preguntó eso, oye, este proyecto está mal formulado porque este municipio no necesita este producto. Entonces digamos que tiene mucho que ver con la conciencia, ¿no? Tiene mucho que ver con la consistencia. Pero si el tema es técnico, sí, el gerente lo puede mejorar, tiene que levantar la mano temprano y decir, mire, este proyecto no va a obtener los impactos, porque cuando tenemos un proyecto mal formulado, esto se nos puede convertir en un elefante blanco. ¿En qué sentido? En que no incorporamos todo lo que tenía el proyecto. Entonces tú vas a entregar tu producto, después te vas a dar cuenta que te hacía falta algo. Un ejemplo, pedimos los aviones de combate, llegaron los aviones y ahora no tenemos pilotos. Y entonces ahora no tenemos la gasolina. Y entonces ahora no tenemos hangares. Y ahora no tenemos seguros, no tenemos tripulaciones. Entonces todo eso es algo que yo tuve que haber pensado o poder planear o visualizar cómo resolverlo más adelante. Muchas gracias, John, por responder. Bueno, por cuestiones de tiempo, por lo que ahorita viene otra conferencia, no vamos a poder continuar leyendo las preguntas. Sin embargo,
Quisiera agradecerte, John Alexander, por tu apoyo durante esta conferencia, agradecerle a todos nuestros participantes. Les recordamos que esta conferencia fue ofrecida por los programas de diseño y evaluación de proyectos, gerencia de proyectos y gerencia de proyectos de construcción de la Universidad del Norte. John, ¿podrías ayudarme pasando, por favor, a la siguiente diapositiva? Sí. La última, por favor. En caso de que tengan alguna inquietud, quieran profundizar un poco más sobre alguno de estos programas, pueden comunicarse conmigo a los datos que se encuentran en pantalla. El correo es jjpinto@uninorte.edu.co y yo con mucho gusto estaré aclarando cualquier duda que tengan. Y también aprovecho este espacio para invitarlos al Open Day que vamos a realizar en la sede de la Universidad del Norte en Barranquilla el próximo sábado 12 de marzo. Vamos a estar atendiendo en jornada continua de 9 de la mañana a 4 de la tarde en el Coliseo de la Universidad. Van a poder asistir, conocer un poco más de la oferta de posgrados que tenemos para ustedes, las alternativas de financiación, conocer también los servicios que ofrece la universidad. Y la idea es que puedan pasar un espacio con nosotros y por asistir a la conferencia tendrían el beneficio de la inscripción gratuita al programa de interés que ustedes quieran. Entonces los esperamos con las puertas abiertas el próximo sábado de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Agradecerles nuevamente por su asistencia, profesor John, gracias, un tema muy interesante y espero que haya sido de mucho provecho para todos ustedes. Que tengan un feliz fin de semana. Muchas gracias. Voy a dejar por aquí mi perfil en LinkedIn para los que quieran tener pues mayor información. Gracias. No, con mucho gusto, profesor.